Magdalena cogía la hierba coca entre sus manos y le decía: «Coca mía, linda mía, tráeme a fulano para fulana o para mí». Y decía esta oración: «Señora Santa Marta, digna fuisteis, y santa, querida, amada de mi Señor Jesús, y combinada de mi Señora la Virgen María al monte Taber entraste, y con la brava serpiente encontrasteis, y con vuestro hisopo del agua bendita la bendecisteis, con uno bendito 5 la amarrasteis». Y acababa diciendo: «Así me traigas a fulano, anido del pulmón, del riñón», y tenía encendida 2 velas a una estampa de Santa Marta. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor también, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y con el episodio de hoy damos por finalizada esta 9ª temporada del podcast, dedicada a la intersección entre las plantas y la brujería. Y, como ya te anunciaba el mes pasado, este va a ser un cierre un pelín especial, dedicado no a una única planta, sino a muchas, algunas de las cuales ya han salido en el podcast antes, y cuya característica común es que las encontramos relacionadas con un tipo concreto de prácticas mágico-brujeriles tan frecuentes y tan curiosas, y con un repertorio vegetófilo tan variado, que me parecieron dignas de protagonizar el último pliegue de estos herbarios brujos. Veamos si estas plantas serán capaces de obrar su magia a través de sus historias y lograrán que te enamores de ellas. Pues hoy en el podcast tenemos historias de amor y de desamor vegetófilo, literalmente. Era el 13 de junio de 1605 cuando un tal Gregorio Sammut se presentó ante el reverendísimo inquisidor de la isla de Malta para prestar la siguiente declaración voluntaria. Al inicio de la cuaresma de este año, habiendo acudido a la prisión de los esclavos de la Valetta para comprar cierto pan negro, me vio un esclavo que ahora está en prisión aquí. Es el que tiene la barba negra y que es cojo, que camina con las muletas, y me dijo: «Tú no sabes vivir en este mundo. Cómprame 3 carlini de opio, que yo te daré una cosa, que poniéndola en el vaso de agua donde suele beber la mujer o el hombre de quien deseas la amistad, tendrás de tal persona todo aquello que desearás». Así le compré el susodicho opio y él me dio 3 papeles escritos con caracteres grandes de color amarillo como de azafrán, y me dio también una cabeza de cera marrón y dijo que tendría que hacer con ellas lo que él me dijese, y las conservé en mi casa durante 25 días. El esclavo en cuestión, que en aquel momento rondaba la cuarentena más o menos, se llamaba Selem bin al-Sheikh Mansur. Oriundo del Cairo, había sido capturado por la Orden de los Caballeros Hospitalarios, que eran los señores de Malta, en algún momento a finales del siglo XVI, y desde entonces había remado en galeras, hasta que una lesión le impidió continuar. En cambio, sus variadas actividades en el campo de la magia no se vieron afectadas por este problema de salud, como lo demuestran los numerosos testimonios que recoge el Archivo de la Inquisición de Malta. Tales actividades aparecen en los documentos bajo distintos términos latinos legales: nigromancia, maleficia, sortilegia, con implicaciones legales y religiosas un poco distintas a ojos inquisitoriales. Algunas implicaban tratos con entidades demoníacas, mientras que otras eran acusaciones más ligeras, que raramente acarreaban consecuencias tan graves, pero que eran extremadamente frecuentes. Este es el caso de la magia amorosa, que se suponía Sellem era capaz de manejar con sus papelajos escritos en amarillo azafrán. Y aunque el testigo solo dice que los caracteres escritos eran de color amarillo como del azafrán, veo muy probable que la tinta en cuestión estuviese efectivamente hecha con Crocus sativus, que protagonizó, dicho sea de paso, el episodio 41 del podcast, donde mencioné una receta para elaborar tinta dorada que contenía azafrán. ¿Y por qué lo veo probable? Pues porque esta planta aparece con cierta frecuencia en prácticas relacionadas con la magia, sobre todo en contextos que guardan afinidades con el Islam. En varios textos atribuidos al filósofo y sufí del siglo XIII, Ahmad al-Buni,
que contienen mucha información sobre magia islámica medieval, el azafrán aparece no en una, sino en varias recetas. Por ejemplo, para lograr que un tirano sea justo, debías escribir un verso coránico con azafrán y agua de rosas, diluirlo con agua de lluvia y rociar al tirano en cuestión. Cosa que me parece una práctica muy simpática. Al tirano debía de hacerle gracia que alguien le rociase con agua coloreada, pero bien, si funcionaba, estupendo. Para silenciar a alguien, en cambio, había que escribir con azafrán y agua de rosas, una vez más, un verso coránico sobre pergamino hecho con piel de ciervo, junto con el nombre de la persona a silenciar y el nombre de su madre, curioso, y a continuación sahumarlo con linaloe. Y es que en tiempos medievales se desarrolló un corpus más o menos esotérico sobre los beneficios que podían obtenerse recitando determinadas suras o azoras. Bueno, recitándolas o escribiéndolas también. Y a veces lavando el texto para diluirlo y a continuación beberlo. Se suponía, por ejemplo, que escribir con azafrán la tercera azora del Corán y llevarla encima como amuleto ayudaría a una mujer a concebir. Y no te creas que el uso del azafrán es práctica pasada de moda, porque no, todavía existen en el mundo islámico actual este tipo de prácticas, aunque no estén bien vistas por la ortodoxia oficial. Pero los casos de empleo mágico de Crocus sativus, que por lo que he podido ver al menos, tienen una relación más estrecha con la magia amorosa, son ibéricos. Por ejemplo, cabe sospechar que cuando Fernando Rojas describe a la Celestina de su tragicomedia y dice de ella que pintaba con azafrán sobre las manos, está hablando de algún tipo de uso mágico de este binomio palabra-azafrán. En cambio, el médico portugués Jorge Núñez, juzgado en Zaragoza en 1636, escribía ciertos caracteres encima de un huevo usando tinta de azafrán, almizcle y agua de rosas, que es una combinación muy islámica. Ahora, si volvemos un momento con Selem, nuestro esclavo en la Malta del siglo XVII, y echamos un vistazo a las acusaciones que más graves juzgaron los inquisidores, pues había más de una y más de dos, en su expediente, salta a la vista que la magia amorosa no está entre estas más graves. A pesar de que en tiempos grecorromanos fuese la categoría más firme y frecuentemente asociada a la figura de la bruja, diríase que con el paso del tiempo la magia amorosa se convierte, al menos en Occidente, en algo más secundario. De hecho, la Inquisición no parece considerarla muy digna de preocupación, al menos en sí misma, entre otras cosas porque, según los teólogos de la época, las personas habíamos sido creadas por Dios con libre albedrío y por tanto la magia no podía doblegar los afectos de nadie en contra de su voluntad. De ello se derivaba que, si bien la magia amorosa podía verse, al menos, repito, desde la ortodoxia, como una práctica inútil y fraudulenta, creer en su eficacia era grave, pero no por los efectos que pudiese tener o no, sino porque tal creencia iba en contra de la doctrina oficial de la Iglesia y por tanto era una herejía. Herejía, dicho sea de paso, que probablemente cometía el 90% de la cristiandad, si nos atenemos al menos a la cantidad de acusaciones que tenemos documentadas y que en determinados lugares al menos suponían la mayoría de casos de brujería y superstición. En Italia, por ejemplo, la magia amorosa fue la protagonista del 40% de los casos examinados en Venecia o en Friuli, y de todas las sentencias por superstición del Tribunal de la Inquisición en Valencia entre 1512 y 1818, más del 32% estaban relacionados con el amor y el eros. Una vez más, la mayoría. Para que te hagas una idea, los casos de invocaciones demoníacas suponían solo un 11%. Y si bien el atrezzo de los conjuros amorosos alrededor del mundo es muy variado y muchos de los materiales usados no son de origen vegetal, hay sangre menstrual, pelo y cosas así, sí hay algunas plantas que han jugado un papel más o menos importante en los rituales que imaginamos para doblegar los afectos ajenos a nuestra voluntad. Encantamiento sobre una melón. Repite 3 veces. Golpearé con mela. Daré este fármaco a mortales y a dioses inmortales. A cualquier mujer a quien se la dé o a cualquier mujer a quien le lance la melón o la golpee con ella, dejándolo todo a un lado, que enloquezca por mi amor,
tanto si la toma en su mano y la come, o la coloca en su pecho, y que no deje de amarme. Oh, dama Quiproquineia, perfecciona este encantamiento perfecto. Así reza, más o menos, una fórmula recogida en un papiro escrito en griego en tiempos del emperador Augusto, o sea, ese primer siglo antes y después de la era común. La dama Quiproquineia a la que se exhorta al final de este texto no es otra que Afrodita, que es la que nació en Chipre, diosa del amor, que, según la leyenda, fue quien primero enseñó a los seres humanos las prácticas mágicas para controlar amor y deseo. Y, al menos según el poeta del siglo V antes de la era común, Píndaro, el primer receptor de estos conocimientos fue Jasón, sí, el señor del mito que fue a buscar un vellocino de oro, en caso de que te suene el nombre pero no caigas en quién era exactamente. Jasón, por cierto, empleó estos conocimientos para seducir a Medea, que, a ver, teniendo en cuenta cómo acabó la historia entre los dos, uno podría pensárselo 2 veces antes de lanzarse a usarlos, pero ya se sabe que, a pasión desatada, la fría lógica poco puede hacer. Y, al menos en el papiro que nos ocupa, el instrumento necesario para obrar el encantamiento que supuestamente haría enloquecer de amor a la mujer deseada era, ya lo has escuchado, una melon, término griego que suele traducirse como manzana, pero que, como ya te contaba en el episodio que dedicamos a las manzanas, tenía una definición botánica bastante más amplia. El uso de frutas como vehículos de magia amorosa para inspirar el amor y el deseo, sobre todo, aunque no exclusivamente femenino, es asunto que me parece fascinante y del que en Occidente, y más concretamente en Grecia, tenemos pistas de su existencia desde tiempos de Hesíodo. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque hay un mito, el de Atalanta y Pómenes, que saca al ruedo frutas para enamorar. En griego antiguo, de hecho, la expresión ser golpeada o golpeado por una melón significaba caer presa del amor o del deseo. Pero no son los griegos los primeros en alistar a manzanas y compañía para ensalmos erótico-festivos. En Mesopotamia, más concretamente en Asiria, se han encontrado colecciones de rituales mágicos bastante similares, como este que proviene de una colección de tablillas compuestas en el siglo IX antes de la era común y que dice más o menos así. Encantamiento. La bella mujer ha traído el amor. Inanna, que ama las manzanas y las granadas, ha traído la potencia. Álzate, cae, piedra de amor, sé eficaz. Álzate, Inanna, preside sobre el amor. Su ritual, ya sea a una manzana o a una granada, recita el encantamiento 3 veces. Dásela a la mujer y que chupe sus jugos. Esa mujer acudirá a ti. Puedes hacerle el amor. Ya has oído que en el caso asirio parece que la fruta tenía que ser consumida de alguna forma para que la magia surtiese efecto, mientras que las melón encantadas griegas no. Pero no me digas que no se parecen un montón. Y observa el detalle de manzanas o granadas, que mira tú por dónde. Resulta que es la fruta que en el mito griego el dios del inframundo, Hades, emplea para conseguir que Perséfone, a quien ha raptado para convertirla en su reina, tenga que permanecer a su lado durante parte del año. Aunque con el tiempo este uso mágico de la fruta parece haber ido perdiéndose, su desaparición no fue inmediata ni muchísimo menos, pues sabemos de su empleo en tierras bizantinas y por tanto cristianas hasta el siglo XII como mínimo, cuando tenemos constancia de un astrólogo que, al verse rechazado por la chica que le interesaba, le envió un melocotón, o sea, una melon persicón, encantada. Al apoyar la fruta en su seno, la chica se habría sentido invadida por un deseo incontrolable y el astrólogo lo habría aprovechado para seducirla hasta las últimas consecuencias. Ahora bien, la alegría no le duró mucho, dado que los padres de la chica se quejaron al emperador y el resultado final para el encantador de melocotones fue perder la vista como castigo. Claramente, lo de hechizar frutas para desflorar a jóvenes virtuosas no estaba exento de riesgos. Con todo, no estoy segura de que la condena del astrólogo fuese exactamente por haber usado magia amorosa o más bien por el perjuicio provocado a la familia de la joven. Puede que hayas notado un detalle en todos los casos que he mencionado hasta ahora, y es que quienes esgrimen los conjuros amorosos son hombres. Y es que, como ya comenté hace unos cuantos episodios, aunque normalmente este tipo de magia suele estar asociada a las mujeres, no fueron pocos los hombres que la emplearon. Cierto, la gente experta en estos temas destaca que hombres y mujeres no solían perseguir los mismos motivos, a saber,
En el caso de las mujeres, era más cuestión de retener o acrecentar el amor o deseo de sus parejas, a menudo de sus mismos maridos. Mientras que en el caso de los hombres, la cosa solía ser más bien despertar un deseo incontrolable en las mujeres así como más en general, para colarse debajo de sus faldas. Y como ya puede observarse a partir de los pocos ejemplos mencionados hasta ahora, cuando hay alguna planta que participa en estas prácticas, puede hacerlo desempeñando papeles de lo más variopintos. Pueden estar presentes, por ejemplo, y como ya he mencionado, como medio del conjuro, siendo un soporte o un vehículo del mismo, como las manzanas, si somos muy originales, o como papel o papiro, si lo somos un poco menos, o bien siendo un ingrediente de la tinta con que se escribe el hechizo en el caso del azafrán, de agua de rosas. En otras ocasiones, en cambio, es necesario llevar la planta encima o bien untarse con ella, como pasaba con el beleño del capítulo 75, o tal vez deben ingerirse o bien quemarse. El hechizo está en un manuscrito algo misterioso, un fragmento de 6 folios que antaño perteneció a un conde sueco experto en lengua árabe que vivió entre los siglos XIX y XX, con el curioso título de Capítulo de otro hechizo de zapatilla para atraer y excitar. Sí, existía la categoría hechizo de zapatilla. Las instrucciones requieren un jarro de agua y una mezcla de plantas para quemar como incienso. Según explica el procedimiento, tienes que arrodillarte frente al jarro, agarrarte el pene, con que ya imaginas a qué público concreto se dirige el hechizo, y mientras el incienso va ardiendo y tú vas poniéndote de pie y volviéndote a sentar, hablarle al espíritu del jarro con la esperanza de que te haga caso y te conceda su favor. Sí. Y los ingredientes de este incienso agradable al jarro de agua son arrayán, cerezo de Santa Lucía, que es el Prunus majaleb, cubeba, espiganardo, comino y olíbano. Otro hechizo en el mismo manuscrito requiere una mezcla un poco distinta con comino, coriandro, olíbano y benjuí. Y se supone que si lo haces bien y recitas la fórmula 21 veces, nada más y nada menos, la atracción de la persona deseada está garantizada. Aunque la fecha de composición del manuscrito se supone fue el final del siglo XIX, probablemente en el Cairo, es posible que los hechizos que recoge fuesen anteriores, y desde luego que la tradición de quemar sustancias vegetales con fines mágicos no es nada nuevo. Entre las recetas, por ejemplo, que integran la colección hoy conocida como los papiros mágicos griegos, que abarcan unos cuantos siglos, desde el 2 antes de la era común hasta el quinto de la era común más o menos, pues en esta colección abundan los vegetales que deben ser quemados para que el hechizo surta efecto. Un ejemplo requería, además de ingredientes muy curiosos como un ratón de campo o una cabra moteada y virgen, también necesitaba 2 dracmas de estoraque, 2 dracmas de mirra, 2 dracmas de croco, azafrán, 4 dracmas de galanga, 4 dracmas de olíbano sin cortar y una cebolla. Lo de la cebolla como que no pega mucho con todo el resto, pero parece ser que era necesaria. Este hechizo, además de servir para atraer a quien quisieras, era un poco multiusos, porque también podía hacer enfermar o destruir enemigos o enviarte revelaciones en sueños. Era muy práctico, se ve. Otra fórmula que teóricamente doblega y atrae el alma de quien se desea, incluye también una ofrenda que debe quemarse, que dota a Eros y al procedimiento entero de alma, y que se prepara con maná 4 dracmas, estoraque 4 dracmas, opio 4 dracmas, mirra 4 dracmas, olíbano, azafrán, delio, medio dracma cada uno. Añade higo seco sustancioso y mézclalo todo a partes iguales con vino oloroso. Tal vez haya reparado en un par de detalles interesantes. A saber, uno, que las plantas empleadas suelen oler bien. Esto no es nada de extrañar si tenemos en cuenta que más moscas se cazan con miel que con vinagre. Y si pretendes poner a los dioses de tu parte o a los poderes cósmicos, más fácil será conseguirlo con perfume, que ya sabemos que les encanta. Y si encima la magia que persigues es amorosa, los aromas agradables forman parte del arsenal de seducción desde tiempos inmemoriales. De hecho, algunas resinas mencionadas en las fórmulas mágicas, como por ejemplo la mirra, gozaban de una reputación íntimamente
ligada al eros en el mundo clásico. El empleo de material perfumado para obrar magia erótica, algo que no siempre requiere su quema, por cierto, no es un rasgo exclusivo de Occidente ni muchísimo menos. En la Lima del siglo XVII tenemos constancia de hechiceras empleando sahumerios de aceite de liquidámbar, bálsamo de tolú y otros ingredientes. Y en la Malasia contemporánea, en la provincia de Kelantan, la magia erótico-amorosa, que es Jasane, más o menos, se basa en el empleo de sustancias encantadas que pueden ser ritualmente impuras para obrar magia maligna o puras, en cuyo caso se derivan de flores, perfume, aceite de coco, talco o cera de abeja. Es una lástima que no he conseguido encontrar referencias de qué flores exactamente se usan, pero bueno, ahí lo dejo. Si tú lo sabes, cuéntame lo que me interesa. Otro detalle curioso es que los ingredientes de estos inciensos esgrimidos con propósitos mágicos no son muy distintos a los que podían emplearse como ofrendas a las divinidades en contexto religioso. Y es que en el mundo antiguo no hay mucha diferencia entre las plantas que quemas para agradar a los dioses y las que quemas para obrar magia, que es algo bastante normal, si tenéis en cuenta que magia y religión no eran categorías distintas y separadas exactamente. Recordemos, por ejemplo, a Afrodita enseñándole magia a Jasón, o los encantamientos amorosos asirios, en los que se insta a quemar enebro en incensario para la diosa Ishtar, que supongo que es quien puede echarte una mano en cuestiones de seducción, siendo diosa del amor y de la guerra. Muchos siglos más adelante, Giovanna di Francesco, que es una mujer juzgada por bruja en la Florencia del siglo XV, fue acusada de haber mezclado oro, olíbano, que era incienso, frankincienso, y mirra, y haber lanzado el resultado sobre carbones ardientes ante una imagen de la Virgen para sahumarla, pronunciando ciertas palabras cuyo tenor es vil y detestable, tanto que la acusación se abstuvo de repetirlas en el juicio por si daban ideas a la gente. Giovanna fue condenada a muerte en 1427 por magam maleficam incantatricem. Y entre los cargos por los que se la juzgó, tenemos un ejemplo de magia extremadamente común que suele clasificarse como amorosa, pero cuyo objetivo, más que influir directamente sobre los afectos ajenos, solía ser averiguar qué suerte aguardaba a las personas en cuestiones del corazón. En el caso de Giovanna, los documentos del archivo dicen que, en vísperas de su matrimonio a un trabajador textil, recogió 9 habas, un trozo de tela, un poco de carbón, varias hojas de olivo que habían sido bendecidas delante de la imagen de la Virgen María, una moneda con una cruz y un grano de sal. Con tales objetos en la mano hizo una genuflexión ante la imagen y recitó 3 veces el Pater Noster y el Ave María. Una vez lo hubo hecho, colocó los objetos sobre un paño de lino y durmió sobre ellos 3 noches. Y a continuación los tomó en la mano y repitió 3 veces el Pater Noster y el Ave María. Y así Giovanna supo que su futuro marido no la amaría. Y así sucedió, pues tras la celebración y la consumación del matrimonio, su marido Giovanni pasó con ella unos días y luego se marchó y todavía no ha regresado. Y ya lo habrás notado, en esta intersección entre plantas, adivinación y magia amorosa encontramos a un elemento vegetal fascinante del que ya hemos hablado en este podcast y que, por algún motivo, aparece una y otra vez en los registros. Corría el año 1651 y la sexagenaria Jerónima de Torres tenía un problema que estaba decidida a resolver: reconciliarse con su marido, algo que debía de ser importante para ella, porque al parecer debía de recorrerse media Zaragoza en busca de alguna mujer que pudiese ayudarla en su propósito. Entre estas que consultó estaba una tal Ana de Cartagena, que Jerónima mencionó en su testimonio. Y Ana le echó las habas a nuestra sexagenaria, tomando en la mano un número indeterminado de habas, aunque probablemente fuesen 18, susurrándoles en voz baja alguna fórmula que desconocemos y echándolas sobre la cama para después interpretar qué significaba la tirada en relación con Jerónima y su marido. Aunque la respuesta debió de ser alentadora y la mujer, Jerónima digo, decidió regresar con su pareja, en esta ocasión las habas fallaron, pues sabemos que Jerónima volvió a ver a Ana para encontrar un remedio a sus problemas maritales no resueltos.
La suerte de las habas o echar las habas era una práctica mágica extremadamente común en buena parte de la Europa mediterránea y más allá. Tenemos constancia de esta práctica como mínimo en España, en Italia, en Croacia y la zona de los Balcanes, en Rumanía e incluso en algunos pueblos de la actual Rusia, como los Maris. En algunas regiones incluso sabemos que era una de las prácticas más comúnmente asociadas con la brujería. De ahí que en 1588 la Inquisición preguntase a una cortesana veneciana sobre si un conocido suyo había echado las habas alguna vez o cometido otros actos de brujería, como si echar las habas fuese un acto de brujería por antonomasia. O que un manual para confesores compuesto en Rumanía en 1705 aconsejase preguntar a quien se está confesando qué pecados capitales o menores ha cometido. Por ejemplo, si ha blasfemado al Señor, o los santos, o los sacramentos, o cometido cualquier otra blasfemia, o maldecido a alguien, ya fuese vivo o muerto, o conjurado hechizos, o practicado la adivinación mediante habas o brasas. Según consta en las declaraciones de distintos juicios, el procedimiento más frecuente preveía el uso de 18 habas, 9 que se designaban como hembra y 9 como macho. El 9 es que era un número que se dice tenía especial resonancia mágica, tal vez por evocar los meses de la gestación humana. Se escogían 2 habas para representar a los principales implicados en la consulta, que a veces la hechicera se metía en la boca antes de dejarlas caer, creo que junto con el resto de habas, sobre una superficie en la que a menudo había otros objetos, con varios significados. Por ejemplo, entre los que se mencionan en los juicios tenemos un mendrugo de pan, para simbolizar la comida, un trozo de carbón, que sería la noche, una moneda de plata, riquezas, una moneda de cobre, pobreza, un poco de cochinilla, sangre, una pequeña hoja de palma, suerte, barro, hogar, sal, etc. Era frecuente que esta práctica, al menos en territorios españoles, se conociese con la etiqueta de morisca, y así aparece, por ejemplo, en el texto de la Celestina, junto con otros elementos vegetales que tal vez te suenen, cuando Pármeno relata que la vieja, además de recomponer virginidades perdidas, y en otro apartado tenía para remediar amores y para se querer bien. Tenía huesos de corazón de ciervo, lengua de víbora, cabezas de codornices, sesos de asno, tela de caballo, mantillo de niño, haba morisca, guija marina, soga de arcado, flor de hiedra, espina de erizo, pie de tejón, granos de helecho, la piedra del nido del águila y otras 1000 cosas. Ha habido discusiones sobre la especie que podría ocultarse tras este apelativo de haba morisca, pero teniendo en cuenta que estas prácticas amatorias no solo se encuentran en la península ibérica, sino también en otros territorios donde la presencia islámica no fue ni por asomo tan importante, me inclino a pensar que lo más probable es que la planta se tratase de Vicia o Vicia faba, el haba viejo mundista, vamos, de la que existen variedades con la piel externa muy oscura, lo que podría justificar el nombre. Ahora, ¿por qué las habas y no guisantes o garbanzos o cualquier otra semilla de tamaño parecido? No he encontrado que nadie lo explicase, pero si tuviese que aventurar una hipótesis, lo único que se me ocurre es que las habas han gozado desde tiempos antiguos de una conexión un poco especial con el mundo de los difuntos, al menos desde tiempos grecorromanos. Y los difuntos fueron vistos durante mucho tiempo como una fuente oracular potente y fiable. Por algún motivo, los muertos sabían leer el porvenir. Sin embargo, que yo haya encontrado, esto no se menciona de forma explícita en ningún lugar. Así que si realmente influyó en el uso de las habas como material de adivinación, parece más una herencia cultural sumergida que otra cosa. Ahora, sobre por qué tienen especial relación con la adivinación amorosa, más concretamente, esto ya no sé decirte. Tampoco tengo ideas al respecto. Sea como fuere, lo cierto es que gozaron de tal popularidad que viajaron al otro lado del charco tras la conquista de tierras americanas. Y así tenemos varios casos recogidos en México de mujeres que las usaban. Un ejemplo conocido se da en 1622, siendo la acusada una mulata oriunda de Cádiz llamada Leonor de Isla, que terminó en el puerto de Veracruz, ganándose la vida con una casa de posadas, oficio que al parecer complementaba con la prostitución y la hechicería. Parece que, sobre todo, obraba magia amorosa, usando ciertas oraciones y conjurando las habas para atraer a un hombre. Pero en las Américas, ya
había otras prácticas vegetófilas mágico-amatorias, algunas de ellas prehispánicas, como la adivinación mediante maíz, tanto en seco como en agua. En un caso se empleaba un número bastante elevado de granos de maíz, 19, 25 o 39, según la técnica de cada persona. En el otro caso, en cambio, no me consta que la cantidad de granos fuese importante, porque la lectura, favorable o desfavorable, dependía de si el maíz flotaba o se hundía en una jícara llena de agua. Al parecer se invocaba al joven dios del maíz, Cinteotl, que por cierto se ve facilitaba el adulterio, para influir en los asuntos del amor y del odio. Existía también una planta de la que se desconoce la identidad botánica con seguridad, pero que en los documentos aparece una y otra vez como puyomate, y que sabemos que era una raíz aromática cuya descripción me recuerda un montón a la mandrágora, porque las había hembra y macho, y con ellas se hacían muñecos que, llevados encima, darían suerte al portador en el azar y en el amor. A veces se aconsejaba raspar la raíz y frotarse con ella las manos o colocarla en la faja. O bien, como se comentaba en un documento de mediados del siglo XVIII en Coahuila, norte de México, los puyomates eran para molerlos junto con los puyomates de Castilla, con semilla de col, clavo y canela, que se untara las manos y el cuerpo y que luego tocase a algún hombre, luego la buscaría, se lo dijo la India Frigenia. Se dice que el nombre puyomate proviene del náhua puyomatli, y hay algunos que han querido acercarlo a un hermano de la chufa y del papiro, un Quiperus articulatus, de cuyo órgano subterráneo se obtienen aromas. Pero la identificación no acaba de estar clara del todo. En algún caso aparece mencionado también el estafiate, una artemisia que apareció en el 9º capítulo del podcast hace ya como 1000 años o así. Sin embargo, lo más corriente es que las identidades de las hierbas empleadas en magia amorosa sean un misterio. En los documentos se mencionan una y otra vez las hierbas del buen querer, o hierbas para aborrecer, o hierbas para amansar o para tener paz con el marido, hierbas para conseguir o alcanzar mujeres, o para hacerse querer por los hombres. Pero qué hierbas fuesen estas, concretamente, no sabemos. Otras, en cambio, sí aparecen con nombre y apellido en los registros y llaman la atención por tener propiedades psicoactivas, como el peyote, el ololiuqui o los teonanacatl, que son hongos silobicínicos que se consumían, por ejemplo, para averiguar dónde estaba la persona amada. En Perú, en cambio, nos consta el uso de la coca en rituales amorosos, como los que practicaba Magdalena Camacho, procesada en Lima entre el 1662 y el 1664 por el Santo Oficio. De hecho, el fragmento que has escuchado al principio del episodio, donde se menciona la coca, sale de los documentos de su juicio. Magdalena admitió mascar hojas de coca y conjurarlas en nombre de Santa Marta, que era una santa muy popular en la magia amorosa, o invocar al ánima sola, que era un alma que se suponía estaba en el purgatorio y que también aparece muy a menudo en hechizos amorosos, para atraer a los hombres a su voluntad. Según ella, para saber si tu marido te la pegaba con otra, se mascaban hojas de coca y si el sabor era amargo, significaba que el marido estaba con la amante. De lo contrario, las hojas sabrían más dulces. Para que los amantes volviesen con sus clientas, en cambio, Magdalena ponía hojas de coca mascadas en una olla con vino y aguardiente y la ponía al fuego mientras llamaba al hombre por su nombre. Y a pesar de haber admitido muchas de esas prácticas y haber proporcionado numerosos detalles al respecto durante el proceso, Magdalena pidió clemencia, llorando a mares al parecer, y podríamos decir que la obtuvo en cierto modo. La peor parte de su condena fue recibir 200 azotes y tener que vivir recluida de forma perpetua en el Hospital de los Negros de Estación, que, oye, diría yo que es mejor que muerte, sin duda alguna. Y si bien la Inquisición y los pactos del demonio son cosa del pasado, las prácticas de magia amorosa, vegetófilas o no, todavía están vigentes en buena parte del mundo, considerándose además perfectamente normales en muchos pueblos que rara vez han penalizado su empleo. Lo afirman sin ambajes, en pleno siglo XXI. En el pueblo sabemos que una mujer jamás se casaría con un hombre sin magia amorosa. El pueblo en cuestión se conoce como Reite y está en el noroeste de Papúa Nueva Guinea, en la región donde vive el millar de hablantes del idioma Nguni, uno de los más de 800 que coexisten en la isla.
Como te decía hace un momento, en Reite la existencia y la eficacia de la magia amorosa es algo que se da por supuesto. Como comenta su representante del gobierno local y custodio de la tradición, Custom, cada zona y cada individuo tiene su forma de practicar la magia. Pero para que sea efectiva son necesarias dos cosas: plantas y conjuros que las acompañen. Entre las plantas que menciona tenemos, por ejemplo, a una especie indeterminada, no sé cuál, de pimienta del género piper. Si pronuncias el nombre de la muchacha que pretendes seducir mientras tironeas de la raíz de esta pimienta y logras arrancarla de una pieza, la tradición dice que eso significa que podrás conquistar a la chica, mientras que si se rompe, fracasarás en tus intentos. Por otro lado, puedes raspar la corteza de la raíz y, si la chica de tus sueños está dispuesta a aceptar un brazalete de danza, no me preguntes qué es, pero se ve que existe, debes incluir la raspadura en un saquito aromático que, según parece, podrías incorporar en el brazalete. No se menciona de dónde le vienen a esta pimienta sus poderes mágico-amorosos, pero en otros casos sí se establecen paralelismos entre las características de una planta y sus supuestos efectos mágico-amorosos. Así, hay un árbol conocido como Kunung, un endospermum moluccanum, a cuyo alrededor, según cuentan, no crece ninguna otra planta, pues elimina a toda la competencia. Esto suena mucho a nogal, ¿no? Y a la alelopatía. En los ritos de iniciación de los muchachos en Reite, una de las prácticas prevé darles de beber savia de kunung con leche de coco verde, para que crezcan como el kunung. Así como el árbol, se dice, quema el suelo a su alrededor, los muchachos tendrán un efecto similar sobre las mujeres, que caerán rendidas a sus pies en lugar de fijarse en otros hombres. La ingesta de magia amorosa o de ingredientes empleados con tal fin también se da en lugares como las Islas Marshall, de infausta y atómica fama, del atolón Bikini, donde los Estados Unidos realizaron pruebas nucleares durante la Guerra Fría. Estas pues pertenecen al archipiélago de las Marshall. En la isla de Enewetak, por ejemplo, la leche de coco, preparada a partir de la carne del coco maduro y ampliamente usada en la gastronomía, o el agua de coco pueden emplearse como sustancia que actúe como vehículo para conjuros amorosos, algo que se relaciona con su, entre comillas, masculinidad. Líquido, blanco, ya puedes imaginar con qué fluidos corporales dadores de vida suele asociarse. Por esto se emplea en pociones para abrir el camino. Se supone que al ingerir uno de estos preparados, la magia te agarra por la garganta, que es el asiento de las emociones en el pensamiento nativo, y así sucumbes a la persona que te ha dado la poción, viéndola como irresistible. Al líquido se le pueden añadir pequeñas cantidades de perfume, que es algo muy socorrido una vez más en cuestiones de seducción. O bien encantamientos inmateriales, supongo que orales, aunque mi fuente no lo especifica. Otro mecanismo complementario a este de la leche de coco supone la confección de una corona de flores de wood, que no sé a qué especie corresponde, pero cuyas pequeñas flores son fragantes. El conjuro de atracción se entreteje en la corona a medida que ésta se confecciona. Y a continuación puedes darle la corona a tu, no sé si víctima, presa, objeto de tus afectos y de tus intereses. Sí, dejemos el interés amoroso. O bien puedes mojar la corona en el líquido de coco que le vas a proporcionar como bebida, o machacar la corona y mezclar un poco del resultado con la leche de coco, o ya si buscas el máximo de eficacia y de potencia del conjuro, puedes dejar en remojo la guirnalda en la leche de coco durante un rato, no sé cuánto, pero oye, si alguien hace un diseño experimental con distintos tiempos para ver cuál funciona mejor, que me lo diga. Y después le tienes que dar a la persona que quieres seducir tanto el líquido como la corona, claro, ataque doble. Lo más curioso de este caso concreto de las Islas Marshall es que está protagonizado por un antropólogo estadounidense que trabaja en ese archipiélago y que después de una de sus visitas a las islas cae enfermo. Y los diagnósticos de su problema de salud son radicalmente distintos en función de quien los dicte. En Estados Unidos lo identifican como un caso de fiebre tifoidea. Sus conocidos y amistades en las Marshall, en cambio, tienen clarísimo que su mal deriva de la magia amorosa que una muchacha le coló en una bebida, de coco claro, durante un banquete de bienvenida. Pues incluso en aquellas sociedades en las que la magia amorosa está aceptada y se considera parte normal de la vida, esto no quiere decir que no despierte recelos o temores, algo lógico si piensas que con la posible excepción de la salud, poco hay en la vida que despierte más interés que el eros.
Eros, fuerza de la naturaleza que ora acerca, ora aleja cuerpos y almas, que ata y desata, que inspira y desespera, que hace arder y hace enfermar. Eros, principio universal que mueve todas las cosas y que, oye, según y cómo podría decirse que hoy nos hace mucha falta. Eso de make love, not war, pues nos apliquemos el cuento. Eros, sí, ese hábil arquero cuya aljaba está llena de flechas vegetales, por supuesto. Y hasta aquí, sí, hasta aquí nos ha traído la larga senda de hoy, que finaliza por fin esta 9ª temporada del podcast. Me hubiese gustado poder hacer más, la verdad, pero lo óptimo ya se sabe que es enemigo de lo bueno y ahora mismo llego hasta donde llego. Y me doy por más que satisfecha dadas las circunstancias. Dejo en las notas un par de enlaces a artículos publicados para la revista del Instituto Cervantes con un querido compañero vegetófilo sobre varios afrodisíacos vegetales en la literatura española, en los que aparecen las habas y el azafrán o los famosos granos de helecho o falaguera que mencionaba Celestina, Parmen en el texto describiendo Celestina. Y sí, en caso de que te hayas preguntado cuáles son exactamente las plantas que ya habían aparecido en el podcast y que he mencionado en este episodio, a lo mejor me dejo alguna, pero así, más o menos en orden, están los enebros del género Juniperus, los ajenjos del género Artemisia, el inaloe, el benjuí, el estoraque, el liquidámbar, la mirra, el olíbano, el azafrán, la granada, el género piper, claro, el coco, las manzanas, antes incluso la canela y el clavo, hay una mención así, rapidita. El coco, las manzanas, las rosas y las habas. Bueno, y el beleño también. Ya ves que eran muchísimas y por eso se merecían un capítulo donde darles un poco más de protagonismo brujeril. Espero, sí, de corazón, que hayas disfrutado con estos herbarios brujos, al menos un poquito, y que alguna planta o alguna historia relacionada con ella te haya sorprendido o picado la curiosidad. Y gracias siempre, siempre, siempre por haberme acompañado en esta aventura botánico sonora. Agradecimiento que se multiplica por 3 y por 4 y por 5 y por 10 cuando se trata de mis frutos luminosos queridos en Patreon, que me brindan su apoyo y con ello hacen posible que este chiringuito vegetófilo se mantenga en marcha y siga existiendo. Y ahora sí, pongo en pausa el podcast hasta el próximo equinoccio para concentrarme en sacar adelante los proyectos que se me han atrasado un montón estos últimos meses, porque es que no te lleva esto todavía. Espero poder hablarte más de ellos cuando nos volvamos a escuchar el 26 de septiembre de 2024, si no hay novedades. Todavía no sé si podré volver a la frecuencia normal de un episodio cada 2 semanas o si tendré que mantener una temporada más esto de sacar un episodio al mes, que al paso que vamos tal vez así sea. Pero no adelanto acontecimientos. Veremos cuando llegue el momento. Avisaré, como siempre, vía boletín vegetófilo que envío cada mes por correo electrónico. Dejo más información en las notas. Y aprovecho para dejar un apunte de disculpa en caso de que el podcast esté haciendo cosas raras en tu programa de escucha de audio. Y es que hace unos meses tuve que cambiar de servidor, de servicio de alojamiento de los audios. Y como la han liado parda en el proceso de migración, todavía ando resolviendo los problemas que han surgido. Por eso, si notas que algo no funciona, avísamelo que lo añado a la lista, por fin. Y dicho esto, ahora sí, no me queda más que dar las gracias a las plantas que viven en los pliegues de estos herbarios amorosamente brujos. Agradecerte a ti muchísimo la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.